Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar con el módulo 3 de la diplomatura en estética corporal. En este caso, vamos a abordar la temática de nutrición, estrategias para la reducción de la grasa corporal. Tiene una íntima vinculación tanto con el módulo 2 como con el módulo siguiente con respecto a hipertrofia muscular, como también hacía suplementación para estos dos objetivos, tanto la pérdida de grasa como la hipertrofia muscular. Los ejes temáticos que vamos a abordar en este módulo son fisiología y bioquímica del adipocito y el tejido adiposo para la pérdida de grasa, ya que siempre, desde mi concepción, está bueno partir de las bases, partir de la fisiología, de la bioquímica, entender lo que acontece en la intimidad de la célula, para así poder comprender el porqué de una decisión que yo tome, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel nutricional, porque si no es como que estaremos jugando una ruleta rusa tratando de un prueba y error a ver qué funciona o no. Y cuando uno tiene bien en claro la fisiología del ejercicio sobre todo y cómo funciona este proceso íntimamente en la célula, es mucho más fácil poder tomar decisiones y justificar el porqué de una intervención u otra. Ejercicio para la pérdida de grasa, si bien van a tener esto con otros profesionales ya un módulo específico, esto es simplemente un aporte desde el punto de vista de por qué hoy los paradigmas nos llevan un poco más hacia el entrenamiento más bien de la fuerza o un entrenamiento tipo intervalado de alta intensidad, o porque se deja un poco de lado el trabajo más de baja intensidad. Simplemente un pantallazo de esto, porque ya están a los profesionales idóneos para explicar el porqué de la selección de un método u otro. La evaluación del tejido graso, como siempre decimos, todo aquello que no se evalúa, no se puede medir el progreso a lo largo del tiempo. Entonces, entender cómo puedo yo saber si una persona está mejorando sus niveles de grasa o adiposidad a través del tiempo, no solamente valerme de si se produce una reducción o no del peso corporal en balanza, ya que esto no es un parámetro del todo fiable, si se quiere, porque muchas veces las modificaciones del peso no reflejan necesariamente lo que acontece a nivel de la grasa, o muchas veces está logrando resultados sin una modificación significativa del peso en balanza, lo que lleva muchas veces a la frustración de la persona porque ella piensa que no hay resultado porque no hay una modificación significativa del peso, pero sí puede estar yendo por el buen camino y empezar a tener muy buenas modificaciones del tejido graso, y de esa manera uno mostrar cómo va el proceso, estimular para que no se pierda adherencia ni motivación y se siga en el proceso de la búsqueda de la reducción de la grasa corporal. Lo que compete específicamente a la nutrición para la pérdida de grasa, a partir de cómo calculo el requerimiento energético, qué es lo que necesito, en este caso hablaremos de un déficit calórico o un balance energético negativo, y cómo hago la distribución de los nutrientes. En este caso vamos a centrarnos específicamente en los macronutrientes, proteína, hidrato de carbono y grasa. Eso nos da pie para la última temática, que tiene que ver con protocolos o tipo de dietas, ya que hoy en día es constante ver en redes sociales o en otros medios personas hablando de un tipo de alimentación, de la dieta tanto, o del protocolo de ayuno intermitente, o qué tipo de intervenciones o restricciones a nivel de uno u otro macronutriente se realizan, y por ende qué camino debería seguir yo. Cuando abordamos el tema de reducción de grasa corporal, si bien esta diplomatura está centrada más hacia la estética corporal, siempre me gusta llevar constantemente el contexto hacia otros ámbitos, porque muchas veces puedo tener frente a mí una persona que sí se acerca a pedir mis servicios por una cuestión de estética, pero me puedo encontrar de repente una persona con un tejido adiposo muy marcado, y tengo que empezar a entender que cuando ya hay un sobrepeso o una obesidad, el contexto va cambiando un poco, o cuando hay una depresión muy marcada del tejido muscular, no es lo mismo tratar a un deportista que quizás tiene 1, 2, 3 kilos de grasa que se quiere sacar por una cuestión netamente estética, que tratar de repente con una persona que tiene un excedente muy marcado de grasa. Por lo tanto las intervenciones son diferentes, y eso constantemente yo trataré de polarizarlo un poco, para que a la hora de yo tener una persona enfrente mío evalúe y sepa que
las intervenciones o la forma de trabajar tienen que ser diferente y no va a ser lo mismo solamente sacarme un poquito de grasa para verme mejor o atenderlo desde el punto de vista también de salud, vaya la mano la mejora de la salud con también la mejora de la estética corporal, porque es un objetivo muchas veces en común que la persona se acerca, no solamente por una cuestión estética, sino que también ya empieza a manifestar que quiere que esto vaya a la mano, que mejore su salud, porque ya empieza a sentir una incomodidad con el nivel de grasa, ciertas alteraciones bioquímicas u otros problemas que se pueden presentar en la vida diaria. Entonces va muy de la mano siempre el contexto de salud, que yo lo pondría como prioritario, y en segundo término, centrarme bien en la estética corporal, que ahí vamos a ver que hay cosas que la podré aplicar mucho mejor cuando tengo una persona más entrenada frente a otra, quizás no está tan entrenada. Si partimos de las bases, decíamos que íbamos a hablar de la fisiología y la bioquímica. Cuando hablamos del adipocito y del tejido adiposo, comprendemos como el adipocito a esa célula, que también se denomina lipocito, es la célula que va a albergar el contenido de triglicéridos o de grasas del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de estas células, tenemos que entender que son células que pueden ir desde un tamaño muy pequeño, de 10 hasta 200 micras, y que el contenido lipídico que tenga esta célula está íntimamente relacionado con los niveles de grasa de la persona. Si bien en diferentes momentos críticos de la edad, como en la infancia, el tejido adiposo puede aumentar muy marcadamente el número de células que constituyen al tejido adiposo, generalmente en la edad adulta ya la cantidad de adipocito es fija, y lo que va variando más que nada es el tamaño del adipocito dado por el contenido de triglicéridos que tenga ese adipocito. Entonces, si nosotros visualizamos un adipocito o célula grasa, no difiere de cualquier otra célula, es decir, tiene una membrana plasmática, un contenido de citoplasma, un núcleo, organelas, como podemos ver acá algunas mitocondrias, aparato de Golgi, ribosomas, y lo que caracteriza a esta célula es una gran vacuola o vesícula grasa donde ahí va a almacenar los triglicéridos. Esta es la que puede variar según el contenido de grasa que tenga la persona. Una persona muy magra tiene esta misma célula, solamente que la vacuola grasa es mucho más pequeña, a diferencia de una persona que tiene niveles muy marcados de adiposidad y que de hecho cuando yo efectúa un proceso de pérdida de grasa corporal, lo que va a ir variando es el contenido lipídico de las células, y en algunos casos, a lo largo del tiempo, que se habla de una renovación del tejido que lleva aproximadamente 8 a 10 años, puedo disminuir el número de células adiposas si he partido de un nivel muy alto de adiposidad. ¿Sí? Por eso es que una persona que disminuye grasa tiene mucha cantidad de células adipositarias, tiene ese factor o esa facilidad nuevamente para ganar grasa y el día de mañana se empieza a descuidar, el famoso efecto rebote. Para que haya una disminución del número de células adipositarias lleva mucho tiempo, hablamos de entre 8 a 10 años que una persona que bajó grasa se mantenga en ese nivel para poder reducir así su número de células adiposas. Por eso es que es un problema muy grande. Generalmente los tratamientos tienen éxito al principio, pero a lo largo del tiempo la persona vuelve a recuperar la grasa si vuelve a introducir o si no controla el consumo calórico que tiene a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de adipocito hablamos de una célula, y cuando hablamos de tejido adiposo no solamente hablamos de muchas células de este tipo, sino que como todo tejido va a tener un estroma, una inervación, irrigación constante, un gran número de células que participan también, como las células blancas, entre ellos macrófagos, que cuando se dan los procesos de obesidad o cuando empieza a entrar en una enfermedad de tipo metabólica, son responsables de ese estado de inflamación de bajo grado, porque empieza a haber un proceso en donde intervienen los macrófagos y empiezan a tomar parte del adipocito y producir una reacción propia de inflamación que después desencadena otros procesos que vamos a ir viendo a lo largo de las diapositivas. Cuando hablamos del tejido adiposo, básicamente podemos diferenciar dos grandes tejidos adiposos caracterizados por células que son un poquito diferentes. Nosotros acabamos de describir el adipocito por excelencia, que es el adipocito blanco o tejido adiposo blanco, caracterizado por esto que decíamos, una célula con una gran vacuola grasa, y este es el tipo de células y de tejido que vamos a encontrar cuando hablamos de tejido adiposo subcutáneo, es decir, esta grasa que uno puede tocar,
la grasa que generalmente se quiere sacar del cuerpo cuando busca un objetivo netamente estético. Por otro lado, tenemos que saber que también existe otro tipo de tejido adiposo, caracterizados por adipocitos, pero que tienen una diferencia, si nosotros lo observamos acá, que también tienen un núcleo, también tienen organelas, pero tienen pequeñas vesículas grasas de menor tamaño y gran número de mitocondrias. Entonces, esto ya nos hablando sobre todo del gran número de mitocondrias con respecto a otro tipo de célula. Es un tejido muy metabólicamente activo y con gran capacidad de producción de energía. Sabemos que en el interior de la mitocondria es donde se producían los procesos oxidativos de producción de energía a partir de diferentes sustratos. En este caso, el tejido adiposo marrón tiene una gran capacidad para utilizar la propia grasa que se encuentra en esta célula para la producción de energía, y que es un tejido, generalmente lo tenemos en mayor cantidad en nuestras primeras instancias de vida cuando nacemos, ya que nos encontramos con un ambiente adverso y los niños son vulnerables, es decir, pierden calor con gran facilidad. Entonces requieren de un tejido que constantemente esté produciendo energía y esté buscando la producción de calor. Esto a lo largo del tiempo lo vamos perdiendo, empieza a predominar simplemente el tejido adiposo blanco. Pero el tejido adiposo se ha empezado a estudiar en 1980 aproximadamente, y han empezado a encontrar diferenciaciones, que de hecho hoy en día podemos encontrar una cantidad considerable de tejido adiposo marrón aún en adultos, y entre medio del tejido adiposo blanco y el marrón, o que también algunas veces se llama pardo, vamos a encontrar un intermedio que se denomina tejido adiposo beige. Sería como una combinación de estos dos tejidos, y que tiene la característica que tendrá mayor número de mitocondrias también, una gran capacidad para utilizar grasa como sustrato. Por lo tanto, si nosotros podríamos hacer migrar de tejido adiposo blanco hacia uno beige o hacia uno pardo, tendríamos más capacidad para utilizar grasas propias de la célula como energía. Esto se ha empezado a ver y a estudiar un poco, y se ve que situaciones muy adversas como temperaturas muy bajas puede favorecer la migración del tejido adiposo blanco hacia el tejido adiposo beige. Y de hecho también hay algunos reportes interesantes donde el mismo ejercicio físico podría favorecer la migración del tejido adiposo blanco hacia un tejido adiposo más activo en cuanto a su capacidad para oxidar grasa en la propia célula. ¿Sí? Porque generalmente, como vamos a ver después, la ruptura de los triglicéridos, la grasa liberada, esos ácidos grasos liberados, buscarán una fibra muscular para ser utilizada ahí, ya que si estoy realizando ejercicio necesito energía en la célula. En cambio, este tejido adiposo podrá utilizar la propia grasa, el propio triglicérido, ahí en esa misma célula, a través de esa gran cantidad de mitocondrias que tiene. Si esto se sigue investigando y se logra conocer métodos de entrenamiento, o quizá una exposición controlada al frío que me permita una mayor migración del tejido adiposo, sería bastante interesante como para poder favorecer los procesos de pérdida de grasa. Pero bueno, todavía el tema está bastante verde, podríamos decir, porque hasta, como le digo, en 1980 ni se estudiaba el tejido adiposo, y a partir de eso se consideraba que el tejido adiposo simplemente era un tejido neto de reservorio. Es decir, partiendo del hombre primitivo, hablábamos que pasaba periodos donde consumía alimentos y grandes periodos de inanición, en donde no había alimentos, tenía que salir a cazar para poder comer. Ya en eso, que encontraba un animal y lo cazaba y demás, pasaban días o semanas sin comer. Se fue desarrollando la capacidad para que en los momentos donde consumía gran cantidad de energía, de calorías provenientes de ese animal, pueda almacenarlo en un tejido que es el tejido adiposo, para poder en esos periodos de inanición sin comida utilizar esa energía del reservorio. Pero, como decimos, antes solamente era la concepción de que, bueno, el tejido adiposo es un tejido donde reserva energía, y hoy en día ya se sabe que no es solamente eso, o sea, que tener kilos de más de tejido adiposo no es solamente una cuestión netamente estética. No es decir, bueno, me acepto como soy, tengo 20, 30 kilos de más de grasa. A ver, no quiero mezclar los temas, está perfecto que uno tenga asumido, que se quiera como uno mismo, pero empezar también a captar un problema
cuando hay un excedente muy marcado de este reservorio de energía, porque no solamente va a ser un tejido que me guarda energía para ser utilizada en algún proceso de inanición. Hoy en día básicamente no lo tenemos, porque tenemos gran acceso a los alimentos y gran cantidad de productos disponibles constantemente. De hecho, la gente come casi todo el día, tea casi todo el día. Es muy difícil que una persona pase más de 8 horas, 12 horas sin comer. Entonces ya básicamente esa función del reservorio energético para periodos de hambruna ya ha dejado de ser algo relevante, porque comemos todos los días y cada pocas horas. Entonces, además de esa función, hoy en día a través de los diferentes estudios hemos visto que el tejido adiposo es un gran tejido secretor de hormonas, de enzimas, de otros componentes que han sido estudiados y que están viendo que quizás son los grandes responsables de los problemas que tenemos hoy en día para las enfermedades de tipo crónica no transmisible, como son, por ejemplo, una diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, etc. ¿Por qué? Porque vemos que este tejido secretor de hormonas, por ejemplo, puede secretar leptina, resistina, adiponectina, en donde, por ejemplo, dentro de ella, la leptina, que debiese ser una hormona capaz de enviar una señal hacia el cerebro para decir, estoy lleno, o ya he comido, ya tengo la suficiente energía, haremos el acto de comer. Cuando hay un excedente muy marcado de tejido adiposo, hay una gran secreción de leptina, que obviamente tengo mucho reservorio energético, y en realidad esa gran secreción de leptina termina produciendo todo lo contrario, un proceso de resistencia a la acción de la leptina a nivel cerebral, y por ende una disminución de la capacidad de percibir saciedad en la persona. Entonces no deja de comer porque no tiene esa capacidad de percibir el estado de saciedad. La resistina produce algo muy parecido, de hecho la leptina también tiene efectos que no son favorables en la secreción de testosterona. Disminuye la producción de testosterona, que sobre todo en el hombre es una hormona de mucha importancia porque es netamente anabólica proteica, favorece los procesos de ganancia de masa muscular, y ante su disminución empeora o favorece los procesos de degradación del tejido muscular. Entonces, no solamente que tengo mucha grasa, sino que por diferentes secreciones de hormonas o citoquinas puedo estar deprimiendo el tejido muscular, y eso es un gran problema. Por eso hoy en día se habla mucho de obesidad sarcopénica, es decir, tengo mucha grasa, pero a su vez tengo poco tejido muscular. Y como veremos posteriormente, es un gran problema. Tenemos también citoquinas, que en el caso del tejido adiposo se denominan adipoquinas. Son en parte grandes responsables de uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, que es la resistencia a la insulina, que puede llevar posteriormente a un cuadro de diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque dentro de ellos el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6 lo que van a hacer es principalmente actuar sobre el receptor insulínico, produciendo una inhibición en la captación de la insulina. Entonces, si me inhiben el receptor insulínico, la insulina no puede unirse correctamente a ese receptor, y posteriormente que la insulina se va a incorporar con el receptor, produce todo lo que es una cascada para que unas vesículas denominadas GLUT4 se transloquen a la membrana plasmática de una célula y permiten que la glucosa ingrese. Y esto no ocurre, lo que está pasando, la glucosa no puede ingresar a la célula, y por ende hay un estado de hiperglucemia, y que para compensar el estado de hiperglucemia que empieza a hacer el páncreas, secretar más insulina. Esto es lo que se llama el cuadro de resistencia a la insulina. Empieza a secretar más insulina para poder contrarrestar en cierta medida esta resistencia que se produce a nivel de los receptores, desde cuando nos empezamos a encontrar con personas con glucemias que pueden estar alteradas, insulinemias muy altas, índice OMA alto, y todo eso ya nos resulta un problema, por lo que veremos posteriormente, a la hora de querer utilizar grasas como sustrato. Y esto no solamente debería pensarlo en una persona con un grado de obesidad muy grande, sino que ya ante un sobrepeso y ante un tejido muscular bastante pobre o escaso, ya puede estar aconteciendo todo este proceso. Entonces, por eso digo que es importante conocer la fisiología para poder posteriormente tomar ciertas intervenciones desde el punto de vista de la alimentación, como también así del entrenamiento.
Además de estas citoquinas, tenemos secreción de enzimas, dentro de ellas enzimas como la citocromo P450 aromatasa, que junto con la leptina son grandes responsables de la disminución de los niveles de testosterona. Son, como decíamos anteriormente, una hormona netamente anabólica proteica, que incluso también es un problema en el hombre, porque esta enzima lo que hace es puede convertir la testosterona en estradiol. El estradiol es una hormona más bien de predominio femenino. Esto puede llevar incluso a que la persona, el hombre, pueda tener una acumulación ectópica del tejido adiposo, como puede ser en las mamas, ¿sí? Cuando empezamos a ver una persona con sobrepeso, decía que empieza a tener mucha grasa a nivel de las mamas, puede estar acontecido por esto, por una conversión de la testosterona en estradiol, y el estradiol, como es una hormona más bien femenina, tiene predilección por favorecer la acumulación de tejido adiposo en zonas más femeninas justamente. Entonces, esta situación es un problema que nos encontramos cuando hay una persona que tiene un excedente graso muy marcado. Cuando tenemos, como yo le decía anteriormente, un atleta que quizás tiene 1, 2, 3 kilos de más, o una persona que no tiene sobrepeso, pero quiere sacarse un poquito más de grasa porque quiere estar bien definido, quizás todo este contexto no lo tengo, a tal punto de que puede ser un poco más fácil el trabajo, si se quiere, en esas personas. No digo más fácil desde el punto de vista quizás de la intervención de nutrición y entrenamiento, pero al contrario es cuando es el proceso más lento, o sea, es más difícil sacarle esos últimos kilitos a la persona para que se defina bien, a diferencia de quizá un obeso, una persona con sobrepeso muy marcado, donde si hacemos las cosas bien, empiezas rápidamente a perder 2, 3, 4 kilos de grasa, te pierden un mes, a diferencia de aquel que solamente tiene que sacarse ese último poquito de grasa, que es la etapa más difícil. Si seguimos hablando un poco más de la fisiología y la bioquímica de la utilización de grasa, esto es súper importante tenerlo en cuenta, que hay errores conceptuales que hasta el día de hoy todavía se siguen viendo y tienen que ver con concebir a dos procesos que son totalmente diferentes como si fuesen sinónimos. Cuando hablo de esto, hablo del término lipólisis y por otro lado el término beta-oxidación. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces uno va a un gimnasio o contrata a un instructor y demás, y sí, nosotros tenemos el objetivo de perder grasa, y sí, vamos a hacer un entrenamiento lipolítico, te dice. O al final de la sesión vamos a hacer una rutina lipolítica. Sí, a ver, lipólisis significa romper triglicéridos. Es decir, que aquel triglicérido que yo tengo almacenado en mi tejido adiposo, yo lo rompo para liberar ácidos grasos y que yo pueda utilizarlos para empezar a perder grasa de mi tejido adiposo. Pero este proceso que se denomina lipólisis no es sinónimo de lo que llamamos beta-oxidación, es lograr que ese ácido graso que se rompió del triglicérido ingrese al interior de una mitocondria y pueda oxidarse y producir energía, que es lo que quiero. Producir ATP para poder, por ejemplo, contraer el músculo y que a su vez me esté sacando yo excedente de adiposidad. Estos dos procesos son diferentes porque desde el vamos, la lipólisis acontece en el triglicérido, mientras que la beta-oxidación siempre va a acontecer en el interior de una mitocondria, puede ser, por ejemplo, del músculo que estás trabajando y me está demandando energía. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? Que básicamente cada vez que yo haga cualquier tipo de ejercicio, va a haber lipólisis. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hago un estímulo de ejercicio físico, estoy produciendo una gran liberación de catecolaminas, como adrenalina, noradrenalina, que ese tipo de catecolaminas impactan en receptores de membranas del tejido adiposo, son receptores beta-3 adrenérgicos, lo que hacen es romper el ATP hasta AMP cíclico, y el AMP cíclico estimular lo que se llama la lipasa hormonosensible, que me va a romper el triglicérido, que, a ver, lo aclaro por si no se sabe desde el vamos, el triglicérido es la forma en la que se almacena la grasa en el tejido adiposo, y como su nombre lo dice, está constituido por 3 ácidos grasos y un glicerol. ¿Okay? Entonces, cuando rompo el triglicérido, lo que hago es separar justamente esa molécula de glicerol por un lado y los 3 ácidos grasos por otro lado. Esto que acontece acá en el tejido adiposo es la lipólisis, es romper el triglicérido y liberar el glicerol y los ácidos grasos a lo que es la circulación. En la circulación es muy poquita la cantidad de ácidos grasos que pueden circular libremente, la mayor cantidad de ellos lo hace unido a una proteína que se denomina albúmina.
Entonces, de esta manera va a circular a nivel sanguíneo y puede llegar a otros tejidos para tratar de ser utilizado y finalmente lograr esto que quiero, que es que se use grasa para no seguir acumulándola en mi tejido adiposo. Que muchas veces esta grasa que se rompe, este triglicérido que se rompe, si estos ácidos grasos no logran oxidarse en el interior de una mitocondria, lo que hace es vuelven por la circulación, se reesterifican y vuelven a formar triglicéridos. O sea que básicamente el ácido graso salió de un paseo y volvió y se volvió a reesterificar. Y no logré lo que yo quería, que era oxidar el ácido graso. Y esto es importante entenderlo, que antes los estudios científicos se realizaban y no se medía la utilización de grasa a nivel mitocondrial, sino que una forma de simplificar que tenía la gente para ver si el entrenamiento que se estaba haciendo era oxidador de grasa, era medir glicerol en sangre. Entonces lo que decían es, si hay gran cantidad de glicerol en sangre, estoy rompiendo muchos triglicéridos. Pero ojo, que esto que yo decía, que yo rompa muchos triglicéridos, que haga mucha lipólisis, no es sinónimo de que yo después a esos ácidos grasos finalmente los pueda meter adentro del ciclo de Krebs y utilizarlo para producir energía. Entonces, lo que acontece acá, si este ácido graso puede llegar, por ejemplo, a una fibra muscular y ser utilizado en el interior de la mitocondria, esto es lo que llamamos el proceso de beta-oxidación. Si básicamente yo a esto lo llevo hacia otro gráfico, hablando de que esta parte que vemos acá sería la circulación. Todo esto que vemos acá es una fibra, en este caso una fibra muscular. Si acá dividimos esta última partecita, hagamos cuenta que todo esto es una mitocondria. ¿Okay? Entonces, como decíamos, rompí el triglicérido, los ácidos grasos se unieron a la albúmina, circulan por sangre y llegan, por ejemplo, a una fibra muscular. Ingresa el ácido graso a una fibra muscular y como no puede estar en forma de ácido graso en lo que es el sarcoplasma de la célula, se une al factor CoA, la coenzima A, para formar algo que se llama acil-CoA. Una vez que formé el acil-CoA, este tendría que atravesar esta doble membrana mitocondrial, porque si nosotros vemos a la mitocondria, vamos a ver que tiene una membrana externa, un espacio intermembrana, una membrana interna, y esto que vemos acá de celeste finalmente, esa es la matriz mitocondrial, donde ahí acontecen los procesos de oxidación. Entonces, como el ácido graso tiene que atravesar esta doble membrana, no lo puede hacer en forma de acil-CoA, y por lo tanto necesita de un transportador para poder atravesar esa membrana, la doble membrana mitocondrial, y ahí toma intervención ese transportador que se encargará, que es la carnitina. Quizás ya el nombre me empieza a sonar, por ejemplo, de suplementos. Me venden la carnitina, la L-carnitina, como un supuesto quemador de grasa, y quizás desde el punto de vista fisiológico tiene sentido pensar que si la carnitina es la encargada de meterme el ácido graso adentro de la mitocondria para que se oxide, tendría sentido suplementarme con carnitina para tener más transportadores que me puedan meter el ácido graso adentro de la mitocondria. Lamentablemente, esto no acontece con el consumo exógeno de carnitina, que de hecho aprovecho esto para invitar a lo que va a ser el siguiente módulo, donde veremos la suplementación para los procesos de pérdida de grasa y de hipertrofia muscular, donde ya veremos con fundamento por qué esto no acontece o qué dicen los estudios al día de hoy. Pero desde vamos, les digo que el consumo de carnitina exógena no aumenta la oxidación de grasa. Entonces, este ácido graso va a atravesar esta primera membrana a través de la intervención de una enzima que se llama CPT1 o carnitina palmitoid transferasa 1. Lo que va a hacer es desdoblarme la acil-CoA, separarle la coenzima A, volverla al sarcoplasma, y ese ácido graso unirlo a la carnitina para formar un complejo que se llama acilcarnitina. De esa forma, el ácido graso unido a la carnitina puede atravesar el espacio intermembrana, que sería este espacio de acá, y acá, en lo que sería la membrana externa de la mitocondria, va a intervenir otra enzima que se llama CPT2, que es lo mismo, carnitina palmitoid transferasa 2, que en ese caso lo que va a hacer es hacérmelo ingresar a la matriz mitocondrial, desdoblando a la acilcarnitina en el ácido graso, se vuelve a unir con un factor coenzima A en el interior de la mitocondria y devuelve a la carnitina otra vez al espacio intermembrana. Es que la carnitina cumple una función como si fuese un barquito, que yo tengo que atravesar este río y entonces me lleva de un lado al otro
cuando ya me dejó, vuelve otra vez a donde estaba. ¿Sí? Entonces ya logré ingresar el ácido graso al interior de la mitocondria, y es allí donde acontecerá la beta-oxidación. Entonces, desde la ruptura del triglicérido hasta la llegada al interior de la mitocondria hay mucho de por medio. Hay cuestiones que pueden hacer que esto no acontezca. Y por ejemplo, a nivel nutricional, los estados de hiperglucemia o hiperinsulinemia pueden inhibirme a la CPT1, que era la carnitina palmitoyltransferasa 1. Y si se me inhibe la CPT1, el ácido graso no puede ingresar al espacio intermembrana y por ende nunca va a lograr atravesar hacia el interior de la mitocondria. Entonces, estados de hiperglucemia o hiperinsulinemia pueden estar inhibiendo la utilización de las grasas. ¿Y qué decíamos anteriormente? El excedente graso muy marcado puede producir estados de resistencia a la insulina. Si tengo resistencia a la insulina, tengo hiperglucemia e hiperinsulinemia. Si tengo hiperglucemia e hiperinsulinemia, inhibo a la CPT1 y no pulsa grasa. O sea que esta persona con un excedente graso muy marcado, se le empieza a hacer todo un círculo vicioso, porque encima que tiene grasa extra, tampoco le resulta fácil utilizarla. ¿Okay? Aclaro que esa inhibición de la CPT1 es parcial, no es total, o sea que no es que no entra ningún ácido graso, pero sí empieza parcialmente a disminuir la entrada de los ácidos grasos al interior de la mitocondria. Entonces, lo llevo al contexto de quizá una persona que es deportista o que quizás no tiene un excedente graso muy marcado, yo puedo saber que esto hiperglucemia o hiperinsulinemia puede ser fisiológico, puede ser solamente por el hecho de haber comido justo antes de haber ido a entrenar. Entonces, si yo hago una comida quizás muy rica en hidrato de carbono antes de entrenar, estaré voluntariamente, quizás sin saberlo, facilitando a que haya una inhibición de la utilización de grasas como sustrato. Por ello, es que muchas veces se plantea esto del entrenamiento en ayunas para la utilización de grasa, que después hablaremos si tiene sentido o no hacerlo, pero lo que pasa, si yo estoy en ayuna, mis niveles de glucemia son bajitos, mis niveles de insulina son bajos, entonces el contexto hormonal está ideal para que si yo elijo un modelo de entrenamiento que sea bien oxidativo, pueda favorecer a que esto acontezca sin problema, ya que no como nada, entonces la glucemia y la insulina están bajitas. Desde ahí parte el fundamento de si tiene sentido o no entrenar en ayuna, o porque te dice entrenar en ayuna para oxidar grasa. Sí, a ver, si vamos a eso, sí es como un contexto ideal para oxidar grasa, pero hay que ver si la persona está preparada o no para oxidar grasa. Es decir, tiene un buen pool mitocondrial, está entrenada como para poder realmente meter grasas al interior de la mitocondria a oxidarlo. Ya si es un atleta, una persona muy entrenada que hace deporte, sobre todo de endurance, un fondista, un ciclista, un triatleta, sí lo va a poder hacer. De hecho, es una estrategia que se usa mucho para hacer que la persona sea muy oxidadora de grasa. Pero si es un desentrenado o incluso una persona con sobrepeso o obesidad, va a ser muy difícil que pueda hacer eso por una cuestión de que no tiene el pool mitocondrial ni el músculo preparado para ello, y porque también tenemos que saber que los ejercicios que caen en zonas más de oxidación de grasa son ejercicios de baja intensidad, y los desentrenados caen en intensidades altas muy rápidamente por su propia falta de aptitud física. Entonces, es evaluar siempre el contexto y ver quién tengo enfrente mío como para hacer o no una indicación tenga sentido o no. Si yo veo esto, el ácido graso ingresa ya al interior de la mitocondria, el beta oxidarse o la beta oxidación me habla de romper la larga cadena carbonada. Por ejemplo, acá tenemos un ácido graso palmítico, que es un ácido graso de 16 carbono, y cuando hablo de beta oxidar, es romper esa larga cadena carbonada en el carbono beta, que sería el segundo carbono, y producir una molécula de 2 carbonos, formará lo que se llama el acetil-CoA. Este acetil-CoA entrará al ciclo de Krebs, se unirá al oxalacetato, formará una molécula de 6 carbonos que se llama el citrato, e iniciará toda la vuelta del ciclo de Krebs, donde el objetivo final es producir ATP, producir energía. Entonces, produciendo energía, por ejemplo, para contraer el músculo, para hacer ejercicio, puedo mantener la actividad física que estoy haciendo, el ejercicio, y a su vez estoy usando como sustrato energético grasa que yo la tenía acumulada en mi tejido adiposo. Entonces estoy logrando dos efectos: uno que es poder hacer el ejercicio porque estoy produciendo ATP, y por otro lado, a expensa de sacarme el sustrato, si que yo quiero sacarme el tejido adiposo, usarlo como sustrato energético para realizar ejercicio.
Ahora, vinculado con lo que yo le decía, cuando hablamos un poco de modelo de ejercicio para favorecer la oxidación de grasas, si nosotros tomamos conceptos bien básicos de fisiología del ejercicio, comprendiendo los sistemas energéticos y los tipos de fibras musculares, sabemos que a mayor intensidad del ejercicio, que acá, por ejemplo, mismo la intensidad a partir del consumo de oxígeno, podemos ver que mientras más intensidad yo tenga, más utilizo hidratos de carbono. Mientras menor es la intensidad del ejercicio, uso más grasa, y a medida que yo voy aumentando la intensidad, crece la utilización de las grasas como sustrato. Entonces, yo decía, una persona desentrenada rápidamente cae en zonas de alta intensidad. ¿Por qué? Porque no tiene aptitud. Entonces, cae en zonas más netamente glucolíticas, usan como sustrato de preferencia la glucosa para hacer glucólisis constantemente. Ahora, que esto me diga que yo entrenar a bajas intensidades me favorece la oxidación de grasa, me puede hacer pensar fácilmente, entonces, bueno, entonces lo mando a la persona a caminar, a que haga un trotecito, a que haga bici y demás. Vamos a ver que quizás los paradigmas hoy nos marcan por lo contrario, sino hacer otros modelos de trabajo, porque esto yo lo puedo hacer, como le decía recién, hacer entre una persona a baja intensidad, el ambiente hormonal ideal lo puede hacer quizás en alguien que está muy bien entrenado y que tiene un buen pool mitocondrial para oxidar grasa, porque yo veo que el entrenamiento es a intensidades relativas más bajas, que siempre tengo que tener en cuenta que la intensidad siempre es relativa a cada persona, el predominio de utilización de sustrato va a ser más proveniente de los ácidos grasos plasmáticos, como es el producto de la ruptura del triglicérido del tejido adiposo, y otro tipo de grasa. Al contrario, cuando yo implico más intensidad, empieza a predominar más que nada la utilización de glucosa plasmática, que puede ser por lo que comí o por lo que el hígado me está mandando en sangre, y del glucógeno muscular. Entonces, mientras más intenso es el trabajo, más utilizo glucosa, menos utilizo grasa. ¿Sí? Esto desde un punto de vista bien fisiológico. Pero esto no quiere decir, esto que yo le decía recién, que el modelo ideal de trabajo sea, bueno, hagamos trotecito, hagamos caminadas, hagamos bici, porque eso le puede funcionar a alguien que está muy bien dotado a nivel mitocondrial y muscular, que no tiene un excedente graso que le inhiba todo lo que veíamos anteriormente. Entonces, estas decisiones las tomaré más bien en personas con buena aptitud muscular, capacidad mitocondrial. Quizás hoy en día lo que más estamos utilizando, y que yo, como decía, lo voy a pasar rápido, porque ya tendrán profes encargados de hablar del ejercicio, cómo planificarlo para la pérdida de grasa, pero es lo que se está viendo hoy en día, que entre entrenar a esto a bajas intensidades y entrenar con cargas, que sería el trabajo de pesa, o los trabajos de alta intensidad, que puede estar incluido, por ejemplo, un HIIT, lo que tiene de beneficio por ahí los trabajos de fuerza o los trabajos de alta intensidad frente a un modelo de trabajo de baja intensidad, es que si yo igualo el gasto energético, por ejemplo, hago el mismo gasto calórico intrasesión, diferentes modelos de ejercicio, y yo después valoro la utilización de calorías en el post-ejercicio, vamos a ver que los trabajos de carga, como los trabajos de alta intensidad, utilizan más calorías las 12 y las 24, las 2 y las 12 horas posteriores a la realización del ejercicio, y a diferencia de un trabajo de baja intensidad, que las calorías son más chiquitas. Che, pero uno dirá quizá, son 8 calorías de diferencia. Bueno, pero 8 calorías en 12 horas, 8 calorías en un día entero, es una diferencia, y esto puede estimularse hasta 24, 48 horas. La mayor utilización de calorías son los trabajos de alta intensidad o los trabajos de carga. De ahí este concepto que muchas veces uno escucha que dice, el HIIT no usa grasa en el intraentrenamiento, sino que la usa en los descansos que tiene el protocolo y en el post-ejercicio. De hecho, está bastante estudiado que los entrenamientos de pesa y los de alta intensidad no usan tanta calorías y a expensas de las grasas en el intraentrenamiento, porque son modelos de entrenamientos muy glucolíticos o fosfagénicos, pero sí lo hacen en el post-entreno, producto de aumentar lo que se llama el EPOC. El EPOC, se abrevia así, se escribe así, no hace referencia a lo que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino que está en inglés, que sería el consumo de oxígeno post-ejercicio. Cuando hago un trabajo de alta intensidad o los trabajos de pesa,
elevo el consumo de oxígeno post ejercicio. Como es elevado el consumo de oxígeno, me favorece justamente una vía netamente dependiente del oxígeno, que es la oxidativa, donde yo puedo utilizar las grasas como sustrato. De hecho, cuando uno está sentado, cuando está haciendo actividades cotidianas, el sustrato que predomina en la utilización son las grasas. Yo puedo aumentar esa utilización a través de la realización de este tipo de ejercicio. Por eso es que hoy se hace mucho énfasis en el trabajo de fuerza como en el trabajo de alta intensidad. Aparte, si yo me pongo a comparar un trabajo moderado, que puede ser salir a hacer un trote, frente a un intervalo de alta intensidad, vemos que el trabajo intervalado de alta intensidad gasta más calorías por unidad de tiempo. O sea, esas 300 calorías que yo la gasté en un HIIT de 20 minutos, necesito una hora para gastarlo si hago un entrenamiento de baja intensidad. Y a la gente le aburre el trabajo de baja intensidad o de moderada intensidad. A la gente no le gusta correr, que el bodyguard salga a trotar. El 90% de la gente odia correr. Sentarlo en una bici fija una hora tampoco es divertido. Realmente este tipo de modelos de trabajo no son los preferidos por la gente. Le gusta más hacer un circuito intenso, quizás corto, encima gasto más calorías por unidad de tiempo. Este modelo de trabajo, como yo le decía, uso más grasa en el intraejercicio, pero en este modelo de trabajo quizás hago más glucólisis, uso más glucosa y más fosfágeno como sustrato, pero tengo el beneficio de que me aumenta el EPOC, el consumo de oxígeno por ejercicio, mientras que los ejercicios de baja intensidad generalmente no lo generan. Es decir, gasto energía mientras hago el ejercicio y después ya no lo genero en cuanto al resto del día. Menos fatigante en la propia sesión, eso es verdad, que por ello aumenté una hora de bici, de corrida y demás, y no quedo tan fatigado como si me produce, por ejemplo, un circuito de alta intensidad o un trabajo de fuerza. Pero bueno, ahí está la capacidad del profesional de educación física de poder dosificar bien la intensidad, porque decíamos, la intensidad es relativa, entonces no lo pongo al desentrenado a hacer el mismo circuito, a la misma intensidad, lo hace otra persona que está muy entrenada, entonces manejar la intensidad acorde al nivel de entrenamiento de cada persona, llevarlo a que sea intenso, pero que sea intenso para él, y que de esa manera logre el estímulo que busco, pero que tampoco signifique que entrenó hoy y no va a entrenar toda la semana porque quedó muerto de la sesión que hizo en el primer día, aparte si es desentrenado va a tener gran ruptura fibrilar, gran daño muscular, va a venir el dolor muscular tardío después que lo hace que la persona no quiera entrenar 1, 2, 3 días después. Entonces, dosificar bien, correctamente el entrenamiento respecto a lo que estábamos viendo. Si volvemos a esta misma imagen anterior, es lo que quiero hacer énfasis acá. Decíamos, este trabajo más intervalado de alta intensidad o de fuerza va a ser muy importante porque cuando yo les muestro este gráfico, que ya lo he utilizado anteriormente, decíamos que estas citoquinas proinflamatorias inhibían el receptor insulínico. Si yo inhibo el receptor insulínico, perpetuaba un estado de hiperglucemia, hiperinsulinemia, y esto le pasa a la persona con obesidad. ¿Sí? A la persona con obesidad o con un excedente graso bastante importante. Si yo tengo estado de hiperglucemia o hiperinsulinemia, ¿qué pasaba? Inhibía a la CPT1, entonces la grasa no llegaba a la mitocondria a beta oxidarse. ¿Qué tengo que tener en cuenta? El trabajo de fuerza, como también así el trabajo de moderada a baja intensidad, son capaces de producir una estimulación de las vesículas de GLUT4 independiente de la insulina. Es decir, que cuando yo hago ejercicio, promuevo a que las vesículas se transloquen a la membrana plasmática y me ingrese glucosa a la célula. Entonces, si yo hago ejercicio, por ejemplo el de fuerza, que encima es bien glucolítico, voy a favorecer constantemente la entrada de glucosa a la célula y este estado de hiperglucemia, de hiperinsulinemia, lo voy a atenuar, lo voy a bajar mucho, y ahí sí generaré el contexto ideal para que en el post-ejercicio no tenga esta inhibición de la CPT1 y pueda favorecer la entrada de los ácidos grasos al interior de una mitocondria para poder oxidarse. También porque es muy importante el trabajo de fuerza o el trabajo de alta intensidad también, o una combinación de los mismos, porque el trabajo de fuerza puede generar adaptaciones y mejoras en el tejido muscular, y el mejorar el tejido muscular puede favorecerme en el aumento de fibras rápidas 2X, son ricas en los bloqueadores de membranas GLUT4.
yo aumento las vesículas GLUT4, favorezco todo este entorno para que no haya inhibición de las grasas como sustrato. Por eso va muy de la mano tener muy buen nivel muscular o buena masa muscular con querer perder grasa. Entonces muchas veces hay que decidir, esto yo lo venía mencionando y es muy interesante para aquellos que también quieran tener el módulo de hipertrofia muscular, que muchas veces hay que tomar una decisión de si empiezo perdiendo grasa o empiezo mejorando el tejido muscular. No hay una regla como tal, por ahí lo más común es, si hay un excedente graso, bajemos la grasa primero y después entremos en hipertrofia, porque si hay un excedente graso muy grande, se produce resistencia anabólica para la ganancia del tejido muscular, o los niveles de grasa se van a aumentar mucho más del punto de partida. Pero hay veces que nos encontramos con personas que están muy deprimidas en el tejido muscular, y quizás sea mejor primero mejorarle el músculo, generarle mayor cantidad de vesículas GLUT4, mayor cantidad de fibras musculares que tengan más mitocondrias también, para que recién yo le genere el contexto ideal para que pueda oxidar las grasas. Si no, va a ser muy difícil una persona que está muy deprimida en músculo oxidar grasa si no tiene mitocondria, no tiene translocadores de membrana GLUT4 para favorecer este proceso. Entonces, va de la mano un buen tejido muscular con reducción de niveles de adiposidad. ¿Qué es lo que vemos a nivel de la grasa? No solamente podemos encontrar grasa a nivel subcutáneo, por ejemplo, este es un corte transversal a nivel del cuádriceps. Tenemos dos personas, una sedentaria de 70 años y un atleta de 70 años, una persona que hizo actividad toda su vida, frente a una persona que quizás nunca entrenó. Y que, ojo, si bien estos son como dos extremos, podemos encontrar hoy en día gente de 40 años que nos cae a entrenar, que no entrenó nunca en su vida, y ya empezamos a ver algo así como esto. Quizás no tan exacerbado, pero sí vemos un excedente muy grande de tejido adiposo, pero más grave que ello es que esa grasa empieza a infiltrarse a nivel muscular. ¿Sí? Estas zonas que vemos acá, es grasa, no solamente estuvo en el tejido adiposo, sino que ya empezó a infiltrarse a nivel muscular, y esto acontece porque yo les decía, tenemos una cantidad de adipocitos, generalmente en etapas de la infancia se pueden aumentar mucho en el número de células, generalmente en el adulto ya no hay lo que se llama hiperplasia, sino solamente hipertrofia, aumento del tamaño de la célula grasa. Entonces, cuando yo me estoy excediendo mucho en la ingesta de comida, de calorías, y estoy acumulando grasa, acumulando, veremos que la célula adiposa tiene un tamaño que puede alcanzar. Cuando yo ya supero ese tamaño, la célula grasa ya no puede acumular más cantidad. Entonces la grasa sobrante, el triglicérido sobrante, ¿qué empieza a hacer? Empieza a acumularse en lugares ectópicos. Uno de los primeros lugares donde ataca es el hígado. Por eso hoy en día tenemos tantos hígados grasos, diagnosticados generalmente por haciendo un análisis bioquímico, vemos GOP y GPT, que son las enzimas hepáticas alteradas, hacemos una ecografía y nos damos con hígado graso grado 1, grado 2, grado 3, o sea, mucha cantidad de grasa a nivel del hígado. Y otro lugar donde también tiene predilección para acumularse la grasa es a nivel muscular, lo que también se le llama una estatosis muscular, donde esta infiltración grasa es un gran problema a nivel de intervención, de tomar intervención en una persona, porque cuando hay infiltración grasa a nivel muscular, todo este cuadro que veíamos que ya era complicado se complica más, porque se forman unas grasas que se llaman ceramidas. Las ceramidas como tal me inhiben la CPT1, o sea que encima que tengo mucha grasa, me inhiben la capacidad de poder usar esa grasa a nivel mitocondrial. Entonces ahí es donde toma mucha relevancia mejorar bien el tejido muscular, generar más cantidad de fibras, hacer entrenamientos de alta intensidad, para que yo en las pausas ahí logre, como es un trabajo bien glucolítico, permito generar primero una entrada de glucosa a nivel de la célula, y por otro lado en los periodos de pausa o de post-ejercicio, que es lo que llama el shooter de la fosfocreatina, que es, utilizo fosfocreatina cuando estoy entrenando, pero después la resintetizo a partir de otros sistemas, y ahí uso mucho la oxidación de grasa. Entonces, es más grave el cuadro cuando pasa esto en un adulto. ¿Y por qué pongo también la comparación? Porque tengo que entender que cuando yo tengo una persona entrenada, sobre todo si es un atleta que hace
más bien ejercicios de endurance, como ser un fundista, un ciclista, un triatleta, también tiene una cantidad importante de grasas a nivel muscular, intramuscular, pero nosotros vemos que acá en el corte no la logramos ver, o sea, no llegamos a ver esta infiltración grasa que vemos acá, porque la diferencia es que el atleta, por ejemplo, yo tengo una foto de estos atletas, aunque ustedes no crean, ellos tienen muy bajo nivel de tejido adiposo, muy bajito, pero tienen gran cantidad de triglicéridos intramusculares, porque ellos tienen la capacidad de utilizarlo como sustrato para correr. Estos deportes son súper oxidativos de grasa y ellos usan mucho la grasa a nivel intramuscular. Entonces hay veces que yo puedo poner en personas así, quizás no tan magras, pero que puedo, por ejemplo, con un deporte de este tipo, quieran sacarse un poquito más de grasa porque, no sé, dejó de entrenar, estuvo fuera de temporada y subió un poco de grasa. Ellos son deportistas que usan mucha grasa y usan grasas intramusculares, y si hay un exceso de adiposidad también van a tomar tejido adiposo subcutáneo. ¿Por qué diferencia se plantea entre estos atletas o personas bien entrenadas de deportes de endurance frente a una persona más bien sedentaria que está entrenando? Que las gotitas de lípidos que tienen a nivel muscular, una persona obesa o diabéticos tipo 2 suelen ser más grandes que una persona entrenada, y que también el número de gotitas de lípido son más altas en los entrenados, es decir, que ellos tienen gotitas chiquititas en grandes cantidades, facilita la utilización de ellas mismas, a diferencia de un obeso o un diabético, donde vemos acá obeso y diabético serían las dos primeras barras. Ellos cuando hacen ejercicio les cuesta mucho usar grasas, mientras que una persona entrenada, un atleta, tiene una gran capacidad para utilizar grasas como sustrato. Y esto es lo que yo le decía recién. No tratemos a todos de la misma forma, porque si una persona bien entrenada, yo lo hago correr, lo hago andar en bici a una intensidad moderada, baja, en el contexto hormonal ideal, es decir, que no haya hiperglucemia, que no haya comido justo hidrato de carbono antes de hacer ese ejercicio, es ser súper oxidador de grasa y le siente muy bien a sacarse grasa. No solamente utilizar grasas intramusculares, sino sacarse grasa del tejido adiposo, pero eso quizás no le viene muy bien a una persona obesa o una persona diabética o que tiene un excedente graso. Entonces, la decisión la tomo frente a quién tengo al frente mío, ¿no? Vemos que me habla de un 50% del VO2 máximo, diciendo intensidad baja, una intensidad bastante baja, una intensidad relativa baja para cada persona, que sería salir a hacer un trote suavecito, una pedaleada, una bici fija un buen rato, pero que no todas las personas van a ser muy oxidadoras de grasa y otras le va a dificultar esto. Esto está dado principalmente porque las personas que están bien entrenadas, yo les decía, para lograr esto, yo tengo que asegurarme que la persona tenga un buen pool mitocondrial, que tenga las mitocondrias, que tenga todo el sistema listo para utilizar las grasas, y lo que pasa en estas personas es que tienen las mitocondrias bien pegaditas a esas pequeñas gotitas de lípido. Entonces rápidamente lo que hace es, hago lipólisis, los ácidos grasos rápidamente por proteínas de membrana, que son las filipinas, favorecen la entrada rápida del ácido graso a la mitocondria para que se oxide, o sea que rápidamente tomo ahí las grasas y las puedo oxidar a nivel de hablar de tejido adiposo intramuscular. Y cuando acontece del tejido adiposo subcutáneo, también la llegada al músculo se da y tengo gran cantidad de mitocondrias, entonces con facilidad pueden entrar y oxidarse en la matriz mitocondrial. Ahora, pasando un poquito ya al otro eje temático, que sería evaluación de la composición corporal, lo voy a abordar porque básicamente, tanto nutricionistas como profe, tenemos que tener la capacidad de poder evaluar más objetivamente el tejido adiposo y no evaluar los procesos, como decía anteriormente, solamente a ver cuántos kilos perdiste, bajaste, no bajaste, porque si trabajamos de esa forma posiblemente muchas veces fracasemos o la persona termine dejando porque no ves resultados. ¿Sí? Muchas veces seguramente a los que son profes le ha pasado de entrenar a alguien, estar haciendo un buen trabajo, que la persona diga sí, me estoy cuidando un montón, demás, y quizás se pesó en un mes, no bajó un solo gramo, capaz que incluso hasta subió un par de gramos. Eso para la persona es muy desmotivante, ¿sí? Porque él siente que está haciendo todo muy bien, se está entrenando, cambió su alimentación, todo,
no ve ni un gramo en la balanza de descenso. Y eso lo frustra y lo desmotiva mucho hasta el punto que hay personas que dicen, bueno, no, que haciendo todo lo que estoy haciendo no bajo, chao, ¿para qué voy a seguir? Y dejan de entrenar o empiezan a perder la adherencia y dicen, no, si comiendo bien no bajo, ya se empiezan a dar gusto a comer otras cosas. Y esto a veces es real porque puede ser que la persona, su grado de desentrenamiento, porque recién está empezando a entrenar, tiene mucha facilidad para ganar músculo. Entonces, puede estar generando masa muscular mientras está perdiendo grasa. Eso hace que el peso en balanza no oscile tanto o no fluctúe tanto. Entonces, solamente usar el peso en balanza no es de la mejor forma de evaluar. Después, a la larga, sí, el peso va a ir bajando. Quizá en primeras instancias a veces no refleja lo que está pasando, a veces al contrario, la persona al principio baja rápido y después como que se estanca y piensa que ya no hay más cambio, que ya no va a bajar más. Entonces todo esto lo podemos medir en cierta forma, no de manera totalmente objetiva o una forma de medición directa, porque eso sería lo que llama un modelo de disección de cadáver, o sea, tener un cadáver frente mío y poder sacarle la piel y medir es la única forma de decir cuánta grasa o cuánto músculo tiene una persona, pero nosotros usamos métodos indirectos para tratar de estimar la composición corporal de un sujeto y que, bueno, hay equipos que son muy caros y muy complejos, como son una tomografía, una resonancia magnética, lo que se está usando en otros países más del primer mundo, como son el DEXA, que es lo que llama la absorciometría dual de rayos X, que es un escáner que se hace muy rápidamente con la persona y obtengo un diagnóstico de la composición corporal del sujeto, pero bueno, esto acá en la práctica no lo tenemos, es muy difícil encontrarlo y es muy caro, entonces nos valemos de métodos más sencillos, que sí obviamente tienen más error, que buscan también estimar la composición corporal, pueden ser la bioimpedancia eléctrica o la antropometría, ¿sí? Entonces yo les recomendaría siempre trabajar con algún tipo de modelo que a mí me permita medir, para poder ir midiendo el progreso a lo largo del tiempo. Muchas veces se utiliza lo que es la bioimpedancia, a través de equipos como esto, obviamente un InBody es mucho más complejo, tiene resultados mucho más fiables que este tipo de equipamiento, o bien el volantito solo de bioimpedancia. Y por otro lado, tenemos el trabajo con antropometría, que son las mediciones del cuerpo, para poder conocer, entre muchas otras cosas, composición corporal del sujeto. Yo hoy haré énfasis en la antropometría porque yo soy antropometrista igual que Pedro, y que es con el modelo que yo trabajo, pero no quiere decir que si yo no soy antropometrista y tengo un equipo de InBody, tranquilamente lo puedo usar también. Tendrá sus errores o tendré que tener en cuenta que hay más cosas a la hora de realizar una buena medición de bioimpedancia, pero también es un instrumento que es válido, ¿sí? Yo uso antropometría porque dentro de todas las metodologías que hay, es la que termina siendo el término medio en cuanto a la facilidad de su uso, en cuanto a que no es tan invasivo, a que es más económico y demás. Por ejemplo, el DEXA es el más alto en cuanto a exactitud, a lo que me da, a los valores que obtengo, pero difícilmente yo pueda tener un equipo para hacer un DEXA en el consultorio. Sino, sale millones, es un equipo muy caro y que no puedo acceder a ello. Quizás la bioimpedancia es muy fácil de hacerlo, me da resultados rápido, pero por ahí hacer una muy buena bioimpedancia tengo que cumplir muchos requisitos que son estado de ayuno, la ingesta de líquidos o de alimentos tiene que ser por lo menos alejada 4 o 5 horas, o preferente que la persona esté en ayuno directamente, no haya realizado ejercicio las últimas 24 horas del día. Hay varias cositas en la mujer que esté lejos del periodo menstrual, hay muchas cosas a tener en cuenta, que la bioimpedancia lo que hace es cuantificar líquidos corporales, a partir de ello poder estimar composición corporal. O sea, ante todo esto, por ahí el que termina siendo como lo más término medio entre todo es la antropometría, es dentro de todo económica, y si estoy entrenado puedo obtener datos que sean fiables. Entonces, a través de la antropometría, lo que vamos a buscar es medir composición corporal y en este caso hacer énfasis en lo que va a ser los componentes de la adiposidad, buscar medir la grasa corporal o la adiposidad para poder evaluar a futuro, a ver cómo va mejorando el proceso, en este caso, de reducción de adiposidad. Puedo medir a través de la antropometría el peso solo, que decíamos recién, si yo relaciono el peso y la talla, o calcular lo que se llama el índice de masa corporal. Hay medidas como son la envergadura, que quizás no tienen que ver en este caso con
lo que es la composición corporal, pero que sí toma relevancia en algunos deportes que tienen gran implicancia de miembros superiores, como es natación, como puede ser un arquero en fútbol, jugadoras de vóley y demás. Creo que acá en este caso no mide composición corporal, pero sí es importante para cuando estoy trabajando con rendimiento. Circunferencias o perímetros, que sí se toma relevante, por ejemplo, ante un proceso de pérdida de grasa, porque puedo medir perímetros, por ejemplo, de cintura, y que un perímetro de cintura a lo largo del tiempo va mejorando, va disminuyendo, me está hablando muy posiblemente de una reducción ya sea del tejido adiposo subcutáneo, o puede ser del tejido adiposo visceral del sujeto. Entonces, quizá en el peso no se haya movido, pero ya me bajó 2, 3 centímetros de cintura, y ya evidentemente me está mostrando que algo estamos haciendo bien. Si ya esto va de la mano con que los pliegues cutáneos también van bajando, también es importante. Diámetros óseos, donde lo que hacemos es medir estructura ósea, y en este caso, si bien me va a dar el parámetro del esqueleto del sujeto, no de la grasa, sí es importante porque para mí es importante entrar a conocer cómo es la estructura ósea de la persona, explicar un poquito el porqué de su peso corporal. Si es una persona que es muy grande de esqueleto, va a ser pesada en balanza, ¿sí? Va a tener tendencia a pesar mucho más que una persona que tiene un esqueleto pequeño. No necesariamente va a pesar más porque tenga más grasa, sino porque va a conllevar mayor cantidad de masa muscular que puede movilizar por tener un esqueleto más grande. Entonces esto es importante para explicárselo a la persona y decirle, a ver, quizás vos conoces a otra persona que mide lo mismo que vos, pero al ser diferente en cuanto a tamaño de esqueleto, que ahora se lo voy a mostrar más en datos, va a cambiar mucho el peso en balanza. Entonces, si una persona que es muy grande a nivel muscular, nunca va a pesar 50 kilos, una mujer que tiene una estructura ósea muy grande, porque ya su esqueleto es grande, y por más que se ponga muy magra, la estructura ósea que tiene es pesada y generalmente va a llevar con ello una buena masa muscular. Longitudes, que bueno, esto por ahí también no mide composición corporal, pero es importante para el rendimiento, pues yo ahí donde mido puedo medir, por ejemplo, extremidades, medir el largo de la pierna, me puede servir para ajustar la altura de la silla en una bicicleta, o medirle los miembros superiores a una persona que hace, por ejemplo, práctica remo, etc. Pero que bueno, no me mide en este caso composición corporal. Los pliegues cutáneos, que sería como la herramienta más importante en estos casos donde quiero evaluar grasa corporal, tiene que ver con la facilidad o la forma en la que yo voy a tomar la medición del tejido adiposo subcutáneo, y que si yo tomo pliegues, y el próximo control tomo pliegues de nuevo, y estos han reducido su valor, por más que el peso en balanza no se haya modificado, yo ya sé que la persona está perdiendo grasa. Entonces, muchas veces quizás puedo hacer peso y tomar algunos pliegues nada más, y ya con eso yo puedo ir midiendo progreso a lo largo del tiempo y ver cómo va mejorando la composición corporal conforme voy perdiendo milímetros de pliegues cutáneos. Una vez que yo elijo qué voy a tomar, no es necesario que tome todas las medidas, sino que yo elijo qué medidas tomar, puedo procesarlas y empezar a construir algunos índices o indicadores que me sean de utilidad para evaluar a la persona. ¿Qué se hace generalmente? Se usa mucho el índice de masa corporal o el Body Mass Index, es la relación del peso en kilogramos sobre la talla en metros al cuadrado. Esto me va a dar un valor donde lo que buscamos, o lo que realmente se dice, es que el ideal o el normo peso o el normo nutrido va a variar entre 18,5 a 24,9 de valor. Pero ¿qué pasa? Muchas veces puedo tener personas que caen en este valor, y eso no me garantiza a mí que sea una persona que no tenga exceso de grasa. Quizás puede tener poca masa muscular, mucha grasa, y aún así igual caer en esta zona de índice de masa corporal normal. O por lo contrario, me puede caer una persona acá, un índice de masa corporal de 26, de 26,5 y demás, supuestamente tiene un sobrepeso, y cuando yo le mido composición corporal quizás no tiene sobrepeso, al contrario, está súper magro, tiene mucha masa muscular, y por eso cae en este índice de masa corporal. Entonces, este valor solo no lo suelo utilizar tanto, yo lo miro muy de reojo, porque no me habla de composición corporal, y por ejemplo, yo muestro siempre esta foto, de que es la misma persona, que tiene el mismo peso en dos momentos diferentes, por ende su índice de masa corporal es el mismo, pero no es la misma composición corporal que tenía acá, la composición corporal que tiene acá. Se hizo un proceso de recomposición corporal de acá
pesa lo mismo porque ganó masa muscular, que tiene menos grasa que antes, y acá tenía menos músculo, con mayor cantidad de tejido adiposo. Entonces el peso es exactamente el mismo, son dos composiciones corporales totalmente diferentes, y este peso al ser igual, el índice de masa corporal va a ser igual. Entonces por eso yo le digo, muchas veces, o me ha pasado de gente, va haciendo el proceso y va haciendo un poco las dos cosas al mismo tiempo, o sea, mientras está perdiendo grasa, algo de músculo va generando, el peso oscila muy poquito, pero va notando los cambios, y entonces es muy importante también decirle a la persona, a veces sacate foto, o fíjate la ropa, cómo te queda, los pantalones empiezan a quedar mejor, les quedan sueltos, la ropa les queda más suelta y demás. Entonces no es el peso lo más importante, sino que hay muchas formas de valorar cómo va el progreso. El índice cintura-cadera, que sería relacionar la cintura sobre el perímetro de cadera, y a partir de eso puedo más que nada obtener cómo es la distribución de la grasa, si está más distribuida a nivel central o del abdomen, que es una distribución llamada de tipo androide, o si es más distribuida a nivel de caderas y muslo, que es lo que suele ocurrir más en la mujer, se llama una distribución ginoide. También se usa mucho en el ámbito clínico para con un predictor del riesgo metabólico, es decir, si tengo valores superiores a esto, se asocia más con la posibilidad de algunas enfermedades de tipo cardiometabólica, pero tiene como limitación este índice que las dos variables son modificables. Entonces, si me baja cintura y baja cadera, quizás me puede bajar los dos valores y el índice sigue dando lo mismo, pero yo voy a tener quizás 2-3 centímetros menos de cintura y de cadera, es un gran progreso, porque quizás no es sensible este índice, porque los dos valores se modifican. Entonces, ante esa situación, hoy se usa más el índice cintura-talla, porque la talla no se modifica, casi la persona es adulta, y sí el perímetro de cintura, que puede ir bajando conforme la persona vaya perdiendo grasa e ir mejorando en ese sentido. La suma de pliegues cutáneos, yo puedo tomar 6, 8, 4 pliegues, depende de lo que yo quiera, y medir cuántos milímetros totales de grasa tiene el sujeto a través de un plicómetro. Generalmente estos son los 6 pliegues que más se usan, a veces a esto les puedo sumar 2 más que son el bíceps y la cresta ilíaca, o puedo tomar otros pliegues o menos, depende de la ecuación también que yo vaya a usar, o si voy a usar solamente los pliegues así como dato en crudo, y esto sí me garantiza, si la persona está perdiendo pliegues cutáneos, me está hablando de que está perdiendo grasa, porque yo lo que estoy agarrando acá a través de un pliegue es la piel, el tejido adiposo subcutáneo. Entonces, si yo chisco menos la próxima vez, tengo menos grasa que estoy agarrando, me está hablando de que está habiendo una reducción del tejido adiposo, al menos el subcutáneo. Fraccionamiento anatómico, que esto tiene que ver con que una vez que yo tomo medidas, puedo procesar los datos y lograr un fraccionamiento del cuerpo en 2, 4 o 5 componentes, que muchas veces lo hacemos, o es la información que también te puede dar una bioimpedancia, esas balanzas que tienen los electrodos, para cuantificar, por ejemplo, el porcentaje de grasa de un sujeto. Este modelo de 2 componentes divide el cuerpo así, en masa grasa y masa que se llama libre de grasa, sería todo lo que no es grasa. Entonces, este modelo anatómico solamente necesito tomar el peso y pliegues, que pueden ser 4, pueden ser 6, 7, depende de la fórmula que yo use, y obtener el porcentaje de grasa de la persona. Entonces, cada vez que yo la evalúo, voy viendo cómo el porcentaje y los kilos, sobre todo que es lo más importante, totales de grasa, se van modificando o no a lo largo del tiempo, y hay referencias como para ver en qué nivel estoy, qué nivel a punto yo llegar de grasa corporal. Ahí puedo tener gente que está, hombres en este nivel, pero que por una cuestión estética persiguen estar en esta zona, que es generalmente donde ya empieza a haber una muy buena definición muscular, mientras que acá no hay una definición muy marcada todavía, y acá ya estamos como los límites superiores. Algunos autores proponen 20, 22 en el hombre como tope, y hasta 30% como tope en la mujer. Entonces yo puedo ir buscando estos valores. Siempre la mujer va a tener más valor de grasa por una cuestión de que ya constitucionalmente tienen más cantidad de grasa, sobre todo por un predominio de diferentes hormonas que son más lipogénicas, frente al hombre que tiene más predominio de hormonas anabólicas proteicas como la testosterona. Hay otros, hay que tener en cuenta en las ecuaciones de 2 componentes, hay muchas fórmulas, entonces yo tengo que saber con cuáles fórmulas trabajar, porque ante una misma persona yo puedo tener una fórmula que me da 10% y otra que me da 19%, o sea, es muchísima la diferencia al estar midiendo a la misma persona, pero con 2 fórmulas diferentes, y esto tiene que ver con que hay fórmulas que han sido diseñadas
específicamente para medir deportistas que tienen menos niveles de grasa corporal, por ende es más sensible para medir personas con bajo nivel de grasa, mientras que hay otras fórmulas que es para población en general, donde ahí hay gente que tiene niveles de grasa muy altos, o tienen poco y demás, entonces es poco específica para medir muy bajo nivel de grasa. Entonces, esto lo usaré más en población en general, y estas fórmulas las uso más en deportistas más bien de alto rendimiento que tienen bajos niveles de grasa, o que ya están en esa instancia que están buscando la máxima definición muscular. Entonces, como por ahí es difícil de elegir una fórmula, lo que yo le decía recién, ante esa dificultad para convertir los pliegues en porcentaje de grasa, puedo tranquilamente agarrar los pliegues, tomar 4 o 6 pliegues, sumarlos, tener una sumatoria de pliegues y decir, bueno, si esta sumatoria a lo largo del tiempo va bajando, significa que estoy perdiendo grasa, y eso en un momento se va a empezar a ver también en la balanza, que eso va a empezar a bajar y los pliegues también bajan. Entonces estoy asegurándome que la pérdida de grasa viene, la pérdida de peso viene dada por una pérdida de tejido adiposo subcutáneo. Después hay otro modelo que se llama de 5 componentes, que por ello trabajo más con este tipo de modelo, donde más allá de poder cuantificar la grasa, que en este caso lo cuantifica como tejido adiposo, me permite conocer otros componentes como son el tejido muscular y el tejido óseo, que también son bastante importantes, porque por lo general en la etapa de pérdida de grasa busco que la reducción sea de grasa, no perder músculo en el camino. Entonces es importante poder cuantificar el músculo y ver que en el afán de perder grasa no estoy perdiendo masa muscular. También es importante conocer el esqueleto, pues yo le decía, de ver cómo es la persona a nivel estructural. Lo único que sí tengo que tener en cuenta cuando leo informes de 2 o de 5 componentes es que estos dos valores son diferentes. Por más que sea la misma persona, me puede dar esa variación de que a uno le dé 14% y con este modelo de trabajo me dé 20%, pero es por una cuestión de que un modelo cuantifica más el triglicérido como tal, mientras que el otro cuantifica un tejido, y decíamos en la primera diapositiva que no es lo mismo hablar de el adipocito, la grasa del adipocito, que hablar de un tejido que tiene toda una estructura, un estroma, un sostén líquido y demás. Eso me da un poquito más alto que otros modelos de antropometría. Por ejemplo, estos dos componentes me pueden dar estos valores para la misma persona, y cuando yo le mido con el de 5 componentes me da más alto. Pero no me tengo que preocupar, no es que tenga más grasa, sino que miden diferente, ¿sí? Y una vez que yo tengo los niveles de grasa, también tener en cuenta esto que decíamos, cuánto músculo y cuánto esqueleto tiene la persona, porque a partir de eso nosotros construimos lo que se llama el índice músculo-óseo, que es la relación del músculo sobre el esqueleto. Es decir, que el esqueleto, si yo tengo un esqueleto de 10 kilos, el hombre puede tener como tope muscular alrededor de 5 veces lo que pesa su esqueleto en masa muscular. Es decir, que si pesa 10 kilos de esqueleto, puede tener hasta 50 kilos de masa muscular. Entonces, si el esqueleto es más chiquitito, ya pesa 7 kilos el esqueleto, los niveles de masa muscular que va a poder llegar a tener van a ser mucho menores. Entonces, esto a mí me interesa mucho conocerlo, porque es muy común que la gente venga y te diga, si yo mido 1,60, por ejemplo, son mujeres, yo mido 1,60, ¿cuánto tengo que pesar? Siempre es una pregunta que te la hacen. Y vos decís, no, bueno, en realidad no hay un valor estándar que yo diga, si vos medís 1,60, algunos hacen esto de que si vos medís 1,60 le tenés que sacar el 1, entonces tenés que pesar 60, o algunos dicen, le tenés que sacar el 1 y restarle 10, entonces tenés que pesar 50 si medís 1,60. No sé la verdad de dónde salen bien digamos, esas ecuaciones o esos números que a veces arrojan, pero la verdad es que yo puedo tener 3 personas que miden lo mismo, pero tienen esqueletos totalmente diferentes. Tienen esqueletos diferentes, por ejemplo, entre una de 5 y 7 kilos, hay 2 kilos de diferencia, son 2 kilos más, la persona va a pesar en balanza. Y si a esto yo le sumo el músculo, supongamos que tenemos una persona que tiene, estas dos tienen índice músculo óseo iguales, una va a tener 20 kilos de músculo y la otra va a tener 28, casi 29. Entonces esto tiene 29 más los 7 de esqueleto, entonces tenemos una diferencia de 2 kilos más de esqueleto y 8, 9 kilos más de músculo. Tengo más de 10 kilos de diferencia entre estas dos personas, y capaz que el nivel de grasa es el mismo. Tienen el mismo nivel de grasa, pero tienen esqueletos diferentes y músculo diferente por eso. Entonces, siempre que yo quiera decirle a una persona cuánto estaría bueno que llegue a pesar, debería tener en cuenta esto. Ver cómo es su estructura ósea y decirle, bueno, como tenés una estructura ósea grande y tenés más masa muscular, vos midiendo unos 60, igual el peso que nosotros queremos llegar sacando la grasa que buscamos,
va a ser 62, 63 kilos. Y quizás le parezca mucho, pero es por su estructura ósea, a diferencia de quizás una que es muy chiquitita estructuralmente, si quizás vos sacar la grasa que ella está buscando, va a terminar pesando 50 kilos. Y sí, porque es chiquitita estructuralmente y no tiene mucha masa muscular. Entonces, esto tenerlo en cuenta para no caer en esto de decir, yo mido unos 60, tengo que pesar tanto porque es como muy limitado eso y no tengo en cuenta componentes que son muy importantes. A partir de eso, una vez que yo mido a una persona, puedo buscar referencias para decir, bueno, a ver, yo medí a mi mujer que me cayó al consultorio, al gimnasio, veo, ella me dio que tenía 28 kilos de adiposidad, y yo me fijo acá en esta referencia y me dice los valores esperados pueden rondar entre el percentilo 15 al 85, que sería en estadística un desvío estándar, y yo veo que 24 kilos 200 sería como el límite superior, mi persona tiene 28 kilos. Yo ahí fácilmente le puedo decir, bueno, el primer objetivo que vamos a tener nosotros va a ser reducir el tejido adiposo hasta 24 kilos. Una vez que lleguemos a los 24, quizás busquemos más, estar en la mediana, parecido al promedio, y decir, bueno, mujeres de tu edad tienen más o menos en promedio 19 kilos. Entonces, si ahora estamos pesando 24 y tenemos que llegar a los 19, yo le puedo decir, bueno, son 5 kilos de grasa lo que tenemos que perder. Entonces, trabajar de esa forma es, para mi punto de vista, mejor estar diciendo, tenemos que llegar a tal peso en balanza, porque tampoco ahí voy a estar discriminando si la persona en el proceso quizás puede subir algo de masa muscular. Y esto mismo se hace en el ámbito deportivo. Puedo tener, por ejemplo, un atleta de rugby que quiere mejorar por estética y por rendimiento su nivel de grasa, y yo puedo buscar alguna referencia específica de rugby y ver por posición de juego, y acá me fijo la suma de pliegues, cuánto tendría que tener el sumatorio de pliegue, o en los kilos totales de adiposidad, cuánto tendría que tener esa persona para el deporte que realiza. Por ejemplo, yo tengo un centro que tiene 23 kilos de adiposidad, y yo me fijo acá, y acá me dice que estaría bueno que esté entre 18,3 más menos 3 kilos. Entonces yo ahí puedo decir, bueno, a ver, bajemos un poquito, tratemos de llegar a los 20 o a los 18, entonces yo puedo trabajar ahí con datos objetivos de cuánta grasa quisiera tener o cuánto tejido adiposo, no trabajar tanto con el peso en balanza, porque le puedo generar falsa expectativa a una persona, decir, bueno, a ver, estamos en 60 kilos, vamos, bajate a 55. Quizás viene muy bien en el proceso de pérdida de grasa, pero está generando algo de músculo, el peso no se mueve mucho y perdió solamente 1 kilo o 2 kilos en balanza, y estoy lejos del 55 que yo le había dicho que íbamos a llegar. Entonces, por ahí trabajar con kilos netos de grasa y no con kilos totales de peso en balanza, porque bueno, ya le he puesto esta foto acá para decir que según la posición de juego, los niveles de grasa de un deportista van a ser diferentes, por más que practiquen incluso el mismo deporte. Entonces, ver la especificidad cuando tengo deportista, de que cada deporte y cada posición de juego suelen tener un nivel de grasa como ideal o específico para lo que practican. Antes de entrar acá en lo que ya compete específicamente a nutrición para la pérdida de grasa, vamos a hacer una pequeña pausa